clásico de la literatura que se llama Ayer Silva, Víctor Manuel de Ayer Silva, como la autonomía semántica del texto literario. Está refiriendo a la autonomía semántica del texto literario. Pero que yo recuerde, no lo tocamos cuando hablábamos del ensayo precisamente, sino después, cuando estábamos hablando ya de la religiosa, que yo recuerdo. Y sobre el ensayo también precisamos otras cosas. Estuvimos leyendo en principio el primero de los dos que les compartí en el tablón, y habíamos avanzado al respecto. Habíamos hablado acerca de la condición particular del ensayo, que tiene de texto literario, pero que al mismo tiempo tiene unas características que lo pueden relacionar no con la típica idea sobre lo literario que caracteriza más al género literario, que es la ficción. ¿Sí? Precisamente en el ensayo no se presenta tanto este asunto, pero sí hay unos elementos fundamentales de la literatura que deben aparecer en un ensayo, como es la subjetividad, como es la creatividad. ¿Sí? Pero el ensayo es al mismo tiempo un texto argumentativo y es también un texto poético, creativo. ¿Sí? Poético, cuando digo poético en este caso me refiero al significado original de la palabra poesía, que es creación. Tiene que ser necesariamente un ensayo, un texto creativo. También creo que decía que no porque se llame ensayo uno puede decir cualquier cosa, que es el malentendido que existe al respecto. Entonces, como es un ensayo, entonces cualquier cosa, como se está ensayando, uno puede decir lo que le venga en mente sin muchos, digamos, sin muchas exigencias sin las exigencias necesarias, más bien, que debe tener en realidad todo texto, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que yo recuerdo había planteado, ¿sí? Como la particularidad del texto, del ensayo, este tipo de texto, del ensayo real, ¿no? Porque también hay una idea que ha hecho carrera, según la cual el ensayo es un texto más académico que literario. Pues eso es una particular definición de ensayo que realmente no es acorde con la que originalmente surgió, ¿no? Y veíamos los ensayos de Montaigne para explicarlo, ¿no? Los dos ensayos. Uno que se refiere a la intención y su importancia en la voluntad humana, ¿sí? Y el otro que se refiere al tema de la edad. Fueron los dos ensayos que les compartí. Nos habíamos detenido mucho en el primero. El segundo, de hecho, no lo habíamos todavía trabajado. Entonces, que yo recuerde, pero precisamente ustedes también... hay otra cosa que siempre se me olvida, pero ustedes tampoco me dicen. Porque yo había hecho un acuerdo en que en cada clase iba a haber un relator, ¿sí? Y la semana pasada este relator no estuvo. ¿Quién fue el que había nombrado? A mi profe. A Freider. Bueno, Freider no estuvo en la clase anterior. Pero si usted quiere, yo tengo, yo la tengo hecha. Pero si usted quiere, yo se la leo ahora. Un momentico, Freider. Y aparte le había también dicho que en la anterior en la inmediatamente anterior, que fue la del jueves, también iba a registrarse, ¿no? Al final, pues no, se me olvidó otra vez designar a quien debía hacerlo, pero yo insisto, ustedes también tienen que estar pendientes. ¿Sí? No es solamente esto.
no solamente mi responsabilidad, ustedes también hacen parte de la clase. Por cualquier razón lo puedo olvidar, lo puedo omitir, pero ustedes están ahí para eso. Entonces, en la clase anterior también avanzamos, debió haber un registro. Les dije que tomaran notas todos porque solamente se anuncia al final quién va a ser el relator, ¿no? Profe, de igual manera, yo también tomé nota de la clase pasada, pero aunque no estuve, unos compañeros me indicaron que fue lo que usted había hablado y yo hice una recopilación de todas las ideas. Pero lo mejor es que esté presente quien me haga el relato, ¿no? En la clase. Es importante. Para que no sea un asunto de segunda mano, se puede decir, ¿no? Sino que realmente se haya asistido a la clase. Se me olvidó, como les decía, designar al final. Incluso pensé después enviar un mensaje por el tablón, pero también se me terminó olvidando. Entonces vamos a empezar. Si Freider de todas maneras me acaba de decir que él construyó la fundamental con lo que anotaron los compañeros. Vamos a ver qué fue lo que hizo Freider para partir de allí. Bueno, déjeme presento pantalla un momento. Bueno, ya se ve. Sí, ya se está viendo. Bueno, esta es la relatoría que hice. Ponle un poquito de zoom, Freider, por favor. Ah, bueno, ya voy. ¿Está bien así? Bueno, sí está bien. En la clase del martes acordamos en hablar sobre cosas más puntuales en el libro y dar un poco de lado a lo general para poder profundizar más en lo que sería el... Empezamos lo que trataba el libro diciendo que este era como una crítica a todas las instituciones religiosas de la época en Francia, ya que pasaban cosas que no se supone que pasaran en las instalaciones como esta. El ejemplo más cercano fue el abuso de Suzanne. Luego de hablar de esto, el profesor procedió a hacer básicamente un resumen de la historia y de cómo Susan sufrió incluso el menosprecio de sus padres debido a que ella era el resultado de una infidelidad. Consecuentemente, fue llevada a un monasterio para que viviera todo el resto de su vida allá y no recibiera la herencia de sus padres. El profesor nos recordó a su vez las razones por las cuales Susan no quería estar en el monasterio y hacía énfasis en que ella no la de sí ser religiosa, además de que quería que en ese lugar volvían locas a las personas. El profesor nos contaba también de cómo ella fue echada del monasterio por no jurar su fidelidad a Dios y de cómo al regresar a su casa se enteró que era producto de una infidelidad. Luego de 6 meses vuelve a otro convento. En este convento hay una superiora que están con cariño, por lo cual Susan comienza a poner religiosas. Luego de un tiempo murió la superiora, acto por lo cual se vio muy afectada a Susan. Cabe destacar que el profesor nos pidió que prestáramos mucha atención en esta parte y específicamente en las características de la superiora. Luego de esto hablábamos de cómo el reemplazo de la superiora le vino mal a Susan, ya que la nueva superiora pensaba que ella se pasaba por alto todas las prácticas y hablábamos de cómo Susan fue duramente, siendo encerrada a osos y dejada sin comida, llegando al muerto. Luego el profesor nos preguntó y hablábamos sobre cómo Susan el convento de Londres gracias a un abogado que ha llamado ayuda de Susan. Entonces comentamos que finalmente llegó al convento de Tarpajo, en el cual Susan coincidió con una lesbiana, como esta superiora tenía tratos diferentes, insinuándole algo más.
Luego hablamos de lo curioso que era que a Susan no le gustara lo religioso, ya que parecía que una persona como ella, sincera, tuviera un alma religiosa de Dios. Además, hacíamos una relación entre Monique y la última madre superiora que tuvo Susan. Analizamos tanto sus acciones con Susan y en la relación que había entre sus muertes. Luego de esto, el profesor preguntaba sobre el propósito de este libro, a lo cual se le quería mostrar, dar a conocer esta parte oscura de las instituciones religiosas que no vemos a simple vista, haciendo énfasis en la Iglesia Católica y en lo que ésta trasciende. Pero llegamos también a decir que estaba direccionado a la vocación sacerdotal. El profesor luego realizaba su intervención diciendo que esa era una historia muy interesante y que había que analizarla bien para poder así encontrarle un significado más preciso. Decía que la novela podía ser vista como una metáfora que representaba la Francia del siglo XVIII y el contexto de la Ilustración. El profesor pedía que analizáramos bien la historia y que diéramos un tema más preciso. Entonces María Poliese comentaba que para ella el gran tema de la novela era la libertad humana, sobre cómo Susan deseaba su libertad y tener esa capacidad de elegir lo que ella realmente quería, y de cómo además se le fue negada desde su nacimiento por las condiciones que hubo. El profesor estuvo de acuerdo con esta intervención de María y asentía diciendo que sí, que este sí podía ser el gran tema. Luego hacía un recapitulado de cómo fue excluida en su propia casa por las circunstancias que hubo, hasta cómo recorrió los diferentes conventos en los cuales no tenía la libertad que quería. Finalizando la clase, el profesor hablaba de un posible trabajo con base a esta novela, y la próxima clase, martes 17, que íbamos a seguir trabajando con los ensayos de Montaigne. Para el jueves dejaríamos la socialización de la novela de Frankenstein. Bueno, profe, esa fue la relatoría que yo hice. Bueno, creo que todavía se puede ser mucho más específico en el tema. ¿Sí? Creo que, no sé si fue así, pero aparezco con bastante protagonismo y pues si bien en clases ocurre a veces, también suelo dar la palabra para que ustedes mismos pues se exijan, ¿no? Y vayan encontrando los caminos que pueden llevar al conocimiento en un momento dado, ¿no? Mediante el análisis de los textos. Entonces, creo que en esa parte habría que todavía revisar esa relatoría. Es importante que en el encabezado, aparte de la fecha, hay que poner cuál es el tema, hay que escribir quiénes no estuvieron, pues en el entendimiento de que tenemos claro que son 24 estudiantes, ¿sí? Y solamente deberían sabemos que son 24, solamente debe quedar registrado quién no estuvo y darle, bueno, al final se le dice el crédito a María cuando propuso el tema de la libertad, como fundamental en la novela de Diderot. Pero ahí todavía se pueden hacer relatos de la clase más concretos y con detalles más precisos. Entonces, no es todavía lo que esperamos, pero bueno, ya se empezó por lo menos con ese registro. Vamos a irle poniendo números, ¿no? Este sería el número 1, el siguiente, el de hoy sería el número 2. Y bueno, en la medida de lo posible, una vez que se lea cada registro al comienzo de la clase, deben hacerse aclaraciones, ¿no? Yo creo que así como yo he tratado de hacerlo ahora, todos pueden también indicarlas, ¿no? Pronto si hay un dato que no es el más preciso, hay que indicarlo. Entonces, para que lo tomen en cuenta,
Ahí creo que alcancé a ver en alguna parte unos errorcitos, un error de digitación. Había un del de pegado y creo que algo sobraba. Después no seguí mirando tanto al respecto, pero este tipo de correcciones también deben hacerse. Bueno, entonces, el próximo jueves es la lectura de Frankenstein, ¿verdad? Es la evaluación de la lectura de Frankenstein. Sí, profesor. Entonces, bueno, voy ahora a volver a los ensayos de Montaigne. Los tengo abiertos. Y entonces voy a compartir la pantalla. Tienen también ustedes en el tablón. Y aquí está, ¿no? Preciso hay aquí están trabajando arriba y se oye bastante el golpe que oye de las herramientas. Bueno, este era el primero que habíamos visto, ¿no? Un poco más de zoom. El primer ensayo que corresponde al capítulo 8, al octavo ensayo del libro de Montaigne, el primer tomo de los 3 que escribió Montaigne a lo largo de su vida. Una de las cosas que yo recuerdo habíamos visto y que sí, es que había que buscar que en todo ensayo pues hay una afirmación fundamental en torno a la cual se desarrolla el trabajo. Y en este caso, esa afirmación fundamental técnicamente se denomina tesis, ¿sí? Todo ensayo, sí, como texto argumentativo que es, debe tener una tesis, una afirmación fundamental de la cual se desprenden todas las demás. También decía que el ensayo es recursivo, en el sentido de que este esquema de afirmación, justificación, que ese es el esquema, ¿sí? Se reitera, como en una caja china, ¿no? En una caja rusa. La afirmación fundamental, que es la tesis, debe argumentarse, ¿sí? Y a su vez los argumentos también deben argumentarse. Por eso hablamos de una especie de modelo de caja china, ¿no? En el sentido de que se repite el esquema. En todo texto argumentativo uno puede encontrar ese esquema. Se hace una afirmación y esta se justifica con argumentos, ¿sí? Y los argumentos a su vez pueden justificarse con otros argumentos, ¿sí? El esquema fundamental de un texto argumentativo es ese: afirmación, justificación. Y lógicamente todo texto, como todo texto que se elabore, debe tener un comienzo y un final, un inicio y una conclusión, ¿sí? Creo que en clases previas ya habíamos reconocido la afirmación fundamental o tesis, ¿sí? Que no es precisamente lo primero que aparece. ¿Sí? Te escucho. ¿Puede dar un poquito más alto? Es que no se le escucha bien. Como les digo, es que están aquí también golpeando en el apartamento de arriba y así es complicadito. Así que bueno.
Entonces, la afirmación fundamental o tesis en clases anteriores la habíamos ya definido. A ver quién se acuerda. ¿Ya qué, profesor? Es que no se lo escucho, disculpe. La afirmación fundamental en este ensayo. La tesis. A ver, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿En qué parte del texto se encuentra la afirmación fundamental, en torno a la cual prácticamente se tejen todas las demás? Profesor, no era la parte de no hay nada tan real en nuestro albedrío como la voluntad, en que se fundan y establecen por necesidad todas las reglas del deber del hombre. Sí, es acá en esta parte, ¿no? Sobre todo en esa parte que tú presentas. En la libertad se funda la voluntad, digo, en la voluntad se fundan y establecen todas las reglas del deber del hombre. Aquí está la afirmación fundamental, ¿cierto? No está al comienzo el texto es, ya lo dije también, es un texto que tiene que ser muy creativo, muy poético. Cuando hablo de poético aquí hablo de creación, ¿no? Un ensayo tiene que ser creativo, tiene que ser en ese sentido poético, ¿no? Y aparte de que tiene que ser poético porque debe ser muy... la creatividad conlleva el interés, debe causar permanente el interés del lector y mantenerlo hasta el final. Eso es lo que caracteriza al texto literario. Entonces, y al texto poético, y como parte de los textos poéticos que es el ensayo, no puede dejarse de lado este elemento. ¿Sí? Entonces miren cómo, por eso Montaigne empieza hablando de un tema, empieza hablando, llamando la atención de nosotros como lectores, al afirmar que, por lógica, ¿no? Lo que está diciendo aquí es que la muerte no nos libra de nuestros compromisos. ¿Sí? Es una afirmación interesantísima porque parece controvertir una idea que nosotros tenemos como real, ¿no? Que la muerte nos libra de todos nuestros compromisos. Pero él dice, no es cierto. ¿Sí? Él empieza diciendo, dicen que la muerte nos libra de todos nuestros compromisos. Pero yo sé de algunos que han interpretado este principio de diversos modos. Y vienen los ejemplos, ¿no? Fíjense que él aquí está haciendo unas afirmaciones, pero todavía no son todavía no es la afirmación fundamental. He llamado la atención sobre un lugar común, ¿sí? Y cómo este lugar común, es decir, esta idea que todos tenemos acerca de que la muerte nos libera de los compromisos, no es cierta, ¿sí? Porque, o sea, no es totalmente cierta. En parte es verdad, ¿no? Porque obviamente ya el que se murió ya no puede hacer nada más. Pero hay cosas que dependieron de su voluntad mientras estaba vivo, ¿sí? Y en ese sentido, como dependieron de su voluntad, la muerte no los libra de los compromisos adquiridos. Vienen los ejemplos, ¿no? Uno negativo de cómo Enrique VII, ¿sí? Le prometió a ¿quién fue? Que iba a respetar la vida del duque de Suffolk de la Rosa Blanca,
Pero, y lo hizo él lo hizo creyendo que si él lo hacía a su hijo, si su hijo le daba muerte al conde, entonces ya eso no tenía nada que ver con su promesa. Pero lo que dice Montaigne es que todo lo contrario, ahí se nota que que no había voluntad por parte de Enrique VII de cumplir lo que había dicho, ¿sí? Y por tanto la muerte, como él creía que lo había liberado de ese compromiso, no funcionó como él quería, ¿no? Y también pone otro ejemplo, ¿no? Miren cómo esta es una afirmación inicial, y esa afirmación que él ha hecho, ¿se dan cuenta? Dícese que la muerte nos libra de todos nuestros compromisos. ¿Qué va a hacer Montaigne? Va a refutar esta afirmación, la refuta, diciendo, yo sé de algunos que han interpretado este principio de diverso modo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Con otras palabras, que la muerte no nos libra de todos nuestros compromisos. Aquí está de pronto la palabra clave, no es todos, ¿no? Porque hay ciertas cosas que dependen de nuestra voluntad, ¿sí? Es una afirmación relativa, ya dije, porque definitivamente el que se murió ya no puede hacer más nada, pero no significa que por eso ya, por haberse muerto, ya no tuvo más responsabilidad, ¿sí? ¿Qué él quiere decir? Y pone dos ejemplos, el negativo por parte de Enrique VII, y luego viene otro ejemplo. El ejemplo es uno de los argumentos, hay varios tipos de argumentos, ¿no? El ejemplo es muy usado y además suele ser muy contundente, ¿no? Porque es como un hecho que no se puede negar. Y si es un hecho que no se puede negar, tiene mucho valor, mucha fuerza, ¿sí? O sea, aquí hay un hecho real, uno se lo está inventando Montaigne. Pues así, Enrique VII le dijo a su descendiente que matara a su pueblo cuando había prometido que no lo iba a matar, ¿sí? Y luego viene el ejemplo positivo de cómo el conde de Mon pidió que lo dieran muerte antes que al conde de Or, porque él le había prometido al conde de Or que no permitiría que le dieran muerte a él cuando se entregara. Y dice Montaigne que al contrario, aquí el conde de Mon, ya se había liberado de su juramento porque no dependía el cumplimiento de esta promesa de él, sino que estaba en manos de otros, ¿sí? En cambio, en el caso de Enrique VII sí dependía de él, ¿sí? La importancia de lo que va a venir luego, que va a quedar claro, la afirmación que viene después, no la que está al comienzo. Aquí hay una afirmación que se argumenta, ya lo he dicho antes, ¿no? El texto argumenta, el ensayo tiene ese esquema de afirmación, justificación o argumento o argumentación, ¿sí? Y se reitera, ¿sí? De manera que los argumentos a su vez deben justificarse, ¿sí? Y la afirmación fundamental va a venir un poco más acá. Dice aquí, no podemos mantenernos más allá de nuestras fuerzas ni de nuestros medios. Nuestros esfuerzos y ejecuciones no residen en modo alguno en nuestro poder. Por eso no hay nada tan real en nuestro albedrío como la voluntad. Y en la voluntad se fundan y establecen por necesidad todas las reglas del deber del hombre. Aquí está la afirmación fundamental. ¿Sí? En la voluntad se establecen y se fundan por todas las reglas del deber del hombre, ¿sí? Y por eso lo explica que el conde de Mon tenía la voluntad de cumplir lo que había prometido y por tanto aún antes de morir se había liberado de su compromiso. No dependía de él que el conde de Or se salvara, ¿sí? En cambio, el rey de Inglaterra adrede había pedido que mataran a la persona que
que había prometido no dar muerte, ¿no? Igual pasa y viene y pone otro ejemplo famoso, mire, de un arquitecto de un faraón que le juró que no le iba a decir a nadie, que no iba a develar el secreto de dónde estaban sus tesoros, pero que al momento de morir se lo dijo a sus hijos. Creo que durante toda su vida no le iba a contar a nadie, pero al momento de morir va y le dice a los hijos dónde está el tesoro del faraón. Por tanto, también es un ejemplo negativo al respecto de lo que viene argumentando. Y continúa el texto, ¿no? Contando de otras situaciones. Pero ya no va a ser más específico. Ahora va a ser una generalización, ¿sí? Y dice, he visto algunos hombres que en vida retuvieron a sabiendas intereses ajenos, disponerse a entregarlos por su testamento después de su muerte. Con semejante proceder nada hacen de eficaz, ni al aplazar cosa tan grande, ni al pretender borrar falta tan grave mediante sacrificio tan escaso. Este debe ser mayor cuanto que pagan a regañadientes. Su satisfacción debe ser más justa y meritoria. La penitencia sigue el sacrificio. Son más dignos todavía de reprensión los que guardan la declaración de alguna odiosa voluntad hacia el prójimo para sus últimos instantes, habiéndolo ocultado toda su vida. Dan estos muestra de estimar en poco su propio honor, irritando al ofendido contra su memoria y menos todavía su conciencia. No habiendo sabido hacer extinguir su odio por el respeto de la muerte misma y llevándolo hasta más allá del sepulcro. Jueces injustos que juzgan cuanto carecen ya de conocimiento de causa. Y la conclusión, yo me guardaré si puedo de que mi muerte diga nada que mi vida no haya sostenido y abiertamente declaro. ¿Sí? Aquí termina también haciendo una afirmación de lo que él quiere que ocurra al momento de morir, que no haya quedado nada abierto, que él no haya declarado y sostenido en vida. ¿Sí? Tratando de ser coherente con lo que ha afirmado en el párrafo anterior y luego con la conclusión a la que va llegando, ¿no? Creo que esto tiene unas implicaciones muy interesantes. Aun cuando Montaigne no lo está diciendo, parece que estuviera criticando, y díganme ustedes si no es así, el sacramento de la confesión, sobre todo de la confesión previa a la muerte, ¿no? ¿Sí? Es confesarse, puede que sirva para salvarse, pero no corrige la falta que puede que haya cometido en vida el muerto, ¿no? Sí, pareciera que en el fondo hubiera una crítica a esa idea de que la muerte nos libera y nos arrepentimos de lo mal que hayamos hecho. Que al final, que aplaza para el final, él lo dice aquí. El arrepentimiento no es que sea muy digno, ¿no? No es muy digno, ¿sí? Porque él lo dice, la penitencia exige el sacrificio, y qué cómodo es que ya se va a morir alguien, entonces ahí sí admite sus errores, ¿no? Qué cómodo, porque él no los admite antes para que realmente, como dice él, se dé la penitencia, ¿no? Exige un sacrificio. Y además va a quedar para ellos una imagen negativa en el futuro, ¿no? Al final confiesan que hicieron mal, pero lo que va a quedar en la mente a futuro de esa persona es que realmente no era tan bueno como parecía, ¿sí? Aun cuando pretenda resarcir el daño cometido confesándolo al final, ya para que, sí, admitir los
los errores o los pecados, ¿no? ¿Sí? Al final ya eso no tiene mayor sentido. Entonces es importante el asunto que Montaigne plantea acerca de la voluntad, y miren cómo Montaigne no desperdicia nada. Hay gente que va a hacer un ensayo y habla paja y no dice, no concretiza realmente. ¿Sí? También esa es una idea equivocada sobre el ensayo, que creen que consiste en hablar y divagar sin llegar a ninguna parte. Miren cómo este texto está muy bien tejido, tiene un comienzo que llama la atención, porque esa es una forma de llamar la atención, ¿no? Hay que ser, en ese sentido, muy creativos, ¿sí? Fíjense que Montaigne no está inventando libremente como de pronto inventaría un narrador una historia, un poeta, una imagen, con una imagen literaria, ¿no? No, él parte de hechos reales, pero crea, porque llama la atención primero refutando una idea que tenemos como cierta, la idea de que la muerte nos libra de todos nuestros compromisos. Él dice, eso no es verdad, ¿sí? Y eso hace que el texto sea ya novedoso, distinto, creativo. Una página, pero una página llena de muchos nutrientes, digamos. No es puro caramelo, no es simple caramelo ahí para que creas, no, sino una sola paginita muy bien elaborada, ¿sí? Aquí vamos viendo lo que es un ensayo realmente, un texto muy compacto que no deja frases sueltas, ¿sí? Muy creativo, muy ordenado también. No es una divagación, como a veces se piensa. Aquí tenemos el otro ensayo más extenso. Es decir, los ensayos pueden ser tan extensos como este de una página. Eso sí, para elaborar un ensayo así de una página con esa contundencia hay que tener una gran experiencia. No es fácil. No es fácil. En algún momento leí a un autor colombiano, no recuerdo ahora el nombre, que elaboraba ensayos muy buenos. Vélez, creo que es apellido Vélez. Decía que en realidad la elaboración de ensayos requiere de una gran experiencia, ¿sí? Que uno, y esa experiencia no se gana de un día para otro, ¿no? La experiencia es conocimiento al fin y al cabo. Para poder hacer esto no se requiere un tiempo, ¿no? Entonces él recomendaba que la elaboración de ensayos se empezara a una determinada edad, cuando se tiene un conocimiento de ciertos temas realmente sólido, ¿no? Pero yo creo que todas las personas pueden escribir un ensayo o intentar hacer un ensayo a partir de aquello que realmente manejan, para no caer en cosas que no tienen sentido, ¿no? Que no tienen fundamento, para no caer en lo que llamamos la cháchara, el simple hablar por hablar paja. Veamos este otro texto y vamos a ver si a partir de lo que hemos visto antes van reconociendo afirmaciones y argumentos, y sobre todo la afirmación fundamental. En el anterior hay más afirmaciones, ¿sí? Esta afirmación es diferente de la anterior. Se desprende de la idea de la voluntad, pero ya es algo nuevo, y para el ejercicio consistiría aún en diseccionar el texto que estamos leyendo, a ver cuáles son las afirmaciones y cuáles son los argumentos, y al final cuál es la afirmación fundamental, es decir, la tesis, ¿sí? Y también diferenciar entre comienzo y final, ¿no? La conclusión es pertinente con lo que él ha dicho. Y miren la subjetividad. Montaigne siempre habla en primera persona. En ese sentido, maneja la subjetividad típica de un texto poético literario, pero al mismo tiempo la objetividad. Tiene que ser tiene que haber un equilibrio muy delicado, pero muy importante en
en el ensayo, ¿no? Hay que mantener ese equilibrio. Tiene que haber subjetividad, pero no una subjetividad malentendida, ya lo he dicho, de decir cualquier cosa que me venga a la cabeza, como sea, sino bien dirigida. Y tiene que haber objetividad, porque aquello sobre lo cual se está hablando tiene que cumplir con el requisito de la verdad al mismo tiempo. Es decir, ahí se maneja la creatividad y al mismo tiempo la rigurosidad del texto académico, se puede decir. ¿Sí? Las dos cosas. Es un ensayo, es un texto muy, muy bonito realmente, ¿sí? Pero muy exigente al mismo tiempo. Este se llama De la Edad, es del capítulo 57 del primer volumen de los ensayos. Le voy a pedir aquí a un estudiante para que lo lea. Adriana, lee por favor el texto. Ya lo vuelvo a compartir. Adriana, ¿me estás escuchando? Adriana. Bueno, entonces te escucho, a ver. Escribiste por el mensaje, pero necesito escuchar tu voz, Adriana. Porque la idea es que leas el ensayo que ahí está en la pantalla, ya te la comparto de nuevo, pero necesito que me confirmes que vas a leerlo, que lo puedes leer. Por favor, procuren dejar todo preparado porque estamos en una clase, ¿no? Hay que tener el micrófono también disponible. Vamos a decirle a Eliana entonces. Eliana, a ver. Sí, profesor. Bueno, ahí está el texto para que lo leas. Adelante. No puedo aprobar la manera como entendemos el tiempo que dura nuestra vida. Yo veo que los filósofos la consideran de menor duración de lo que en general la creemos nosotros. ¿Cómo? Dice Cantón, el joven a los que quería impedir que se matase. Catón. Disculpe. Estoy yo en edad... Catón el joven. Catón el joven a los... De nuevo, por favor. Puedes leer la frase completa de nuevo. ¿Cómo? Dice Catón. Incluso empieza otra vez, perdona. No puedo aprobar la manera como entendemos el tiempo que dura nuestra vida. Yo veo que los filósofos la consideran de menor duración de lo que en general la queremos nosotros. ¿Cómo? Dice Catón, el joven a los que querían impedir. Te reitero, es Catón el joven. Catón el joven. No Catón el joven al que, sino Catón el joven, ese es así se llama, así se reconoce como Catón el joven. Seguramente hay otro Catón. Bueno, y ahora sí te dejo la voz. Bueno, voy a empezar a leerlo. No puedo aprobar la manera como entendemos el tiempo que dura nuestra vida. Yo veo que los filósofos la consideran de menor duración de lo que en general la queremos nosotros. ¿Cómo? Dice Catón, el joven a los que querían impedir que se matase. Estoy yo en edad a los años que tengo de que se me pueda reprochar el abandonar la vida con anticipación. Tenía entonces solo 48 años y estimaba que esta edad era ya madura y avanzada, considerando cuán pocos son los hombres que la alcanzan.
Los que creen que el curso de la vida, que llaman natural, promete pasar de aquel tiempo, se engañan. Podrían asegurarse de mayor duración y gozar un privilegio que los librase del número grande de accidentes a los que todos faltamente nos encontramos sujetos, y que puedan interrumpir el largo curso en el que los optimistas creen. Qué ilusión la de esperar morir de la falta de fuerzas que a la vejez extrema acompaña, y la de creer que nuestros días acabarán solo entonces. Esta es la muerte más rara de todas las menos acostumbradas, y la llamamos natural, como si tan natural no fuera morir de una caída, ahogarse en un naufragio, sucumbir en una epidemia o de una pleuresia. Y como si nuestra constitución ordinaria no nos abocara todos los días a semejantes accidentes. No confiemos en esas esperanzas. El que se realicen es cosa siempre rara, antes bien debe llamarse natural a lo que es general, común y universal. Morir de viejo es una muerte singular y extraordinaria, mucho menos frecuente que las otras. Es la última y extrema manera de morir, y cuando más lejos estamos de la vejez, menos debemos esperar ese género de muerte. Pero es la ancianidad el límite más allá del cual no pasaremos, y el que la ley natural ha prescrito para no ser traspuesto. Más es un privilegio otorgado a pocos el que la vida dure hasta una edad avanzada, excepción que la naturaleza concede como un favor particular a uno solo en el espacio de 2 o 3 siglos, descargándole de las luchas y dificultades que interpuso en carrera tan dilatada. Así, yo considero que la edad a que, por ejemplo, somos llegados alcánzala pocas personas, puesto que ordinariamente los hombres no la viven. Prueba es de que estamos ya muy avanzados en el camino, y puesto que traspusimos ya los límites acostumbrados, que son la medida verdadera de nuestra vida, no debemos esperar ir más allá, habiendo escapado de la muerte de 1000 ocasiones en que otros muchos tropezaron. Debemos, por tanto, reconocer que una fortuna tan extraordinaria como la nuestra, que nos coloca aparte de la común usanza, no ha de durarnos largo tiempo. La común usanza no dura. Es también un defecto de las leyes mismas el que consideren la duración de la vida como dilatada. Las leyes no consienten que un hombre sea capaz de la administración de sus bienes hasta que no haya cumplido los 25 años, y apenas será dueño entonces del gobierno de su existencia. Augusto suprimió 5 de las antiguas leyes romanas para que la mayor edad fuera declarada, y acordó también que bastaban 30 para desempeñar un cargo en la judicatura. Servio Tulio eximió a los caballeros que habían pasado de los 47 años de las fatigas de la guerra, y Augusto a los que contaban 45. El enviar a los hombres al descanso antes de los 55 o 70 años no me parece muy puesto en razón. Entiendo que nuestra ocupación o profesión debe prolongarse cuando se pueda, mientras podamos ser útiles al Estado. El defecto, a mi entender, reside en el lado opuesto, en no emplearnos en el trabajo antes del tiempo en el que se nos emplea. Augusto fue juez universal del mundo cuando solo contaba 19 años, y se exige que nosotros tengamos 30 para que demos razón del lugar en el que hay una gotera. Yo creo que nuestras almas se encuentran suficientemente desarrolladas a los 20 años. A esta edad son ya los que deben ser en lo sucesivo, y prometen cuantos frutos puedan dar en el transcurso de la vida. Jamás
Jamás espíritu que no hay mostrado entonces prenda evidente de su fuerza. Presentará después la prueba. Los méritos y virtudes naturales hacen ver en aquel término o no lo hacen ver nunca, lo que tienen de esforzado y hermoso. Leo esas dos líneas. Pues creo que puedes leer la Eliana. Es fácil, ¿no? Es francés. Adelante. Si le spine non pinque quanai appene che pinque pin, Francés. Es francés. Si les pin no picané, apen que pic jamais. Dis-moi. Si les pin no picané, apen que pic jamais. Dis-moi, ¿no? dicen en el delfinado. Entre todas las acciones nobles de que tengo noticia, sea cual fuere su naturaleza, puedo asegurar que son en mayor número las que fueron realizadas, así en el siglo pasado como en el nuestro, antes que después de los 30 años y muchas veces en la vida misma de un hombre ocurre lo propio. No puedo asegurarlo así de Aníbal y de Escipión, su grande adversario. La primera hermosa mitad de sus vidas ganaron la gloria que gozaron luego. Fueron después grandes hombres sin dudas, comparados con otros, pero no con ellos mismos. En cuanto a mí, tengo por probado que desde que pasé de aquella edad mi espíritu y mi cuerpo se han debilitado más que fortalecido. He retrocedido más que avanzado. Es posible que en aquellos que emplean bien su tiempo, la ciencia y experiencia crezcan a medida que su vida avanza, pero la vivacidad, la prontitud, la firmeza y otras varias cualidades más importantes y esenciales son más nuestras cuando jóvenes y luego se agostan y languinecen. Ahí está la cita, pero eso está en latín, pero igual el latín nadie te va a cuestionar porque no lo pronuncias tal cual, ¿no? Okay. Ubi iam validis passatum est viribus aevi corpus et obtusis quaequiderum viribus artus claudicat ingenium delirat vinquaque mensque. Ya es el cuerpo el que primero sucumba a la vejez, ya el alma. He visto muchos hombres cuyo cerebro se debilitó antes que el estómago y las piernas, mal tan desconocido al que sufre como peligroso. Por todas estas consideraciones y razones encuentro desacertadas las leyes, no porque nos dejen permanecer hasta demasiado tarde en una labor, sino porque no nos ocupen antes. Paréceme que si se reflexionara en la fragilidad de nuestra vida y en los mil escollos ordinarios y naturales a que está expuesta, no debería repararse tanto en el año en que nacimos, ni dejamos tanto tiempo Dejarnos. ni deja, ni Sí, dejamos hay un tanto, error ahí, es dejarnos. ni dejarnos tanto tiempo en la iniciativa, ni En emplearnos la inactividad. en inactividad, ni emplearnos tan de sobra en nuestro aprendizaje. Bueno, ese es el texto. Ahora hay dos, ahí aparecen dos citas, una en
francés, es un refrán francés que es fácil de entender, ¿no? Si la espina no pica cuando nace, apenas picará jamás. Es decir, si cuando nace la espina no hiere, pues nunca lo hará, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es un refrán. Y acá, esto sí es una frase en latín, no sé de qué poeta, pero también tiene que ver con la edad, con lo que ocurre cuando el tiempo va pasando y va debilitando el ingenio y el cuerpo, ¿no? No tengo aquí a la mano la Bueno, la idea es más que en este caso utilicen la expresión verbal, oral, ¿no? En lo posible, por favor, deben tener los micrófonos preparados, listos. Raider está levantando la mano, a ver. Bueno, profe, decir que yo había leído el ensayo y me pareció muy bueno y me gustó mucho la idea que exponía exactamente en el capítulo, creo que era el segundo capítulo que leíamos en ese texto. Y me gustó mucho cuando dijo la parte de que, cuando habló sobre la muerte natural, que decía que... ¿Capítulo o párrafo? ¿Puede presentar otra vez para decirle específicamente qué capítulo era? Párrafo debe ser. Sí, sí, es. El capítulo 57. Sí, ese. Sí, sí. Pero parece que estuvieras hablando más bien de párrafos. Ah, bueno, sí, en el primer párrafo de ese capítulo, cuando él expone la idea sobre la muerte natural, que dice que como si morir de un accidente u otra circunstancia no fuese una muerte natural. Y me gustó mucho cómo argumentó esa afirmación. Y también me gustó la primera parte cuando decía que cuando hablaba sobre Catón el joven y eh, que había tomado mal el concepto de que la muerte lo libra de las obligaciones. Catón. No. Estás confundiendo, Esteban. Digo, Freider. Porque Catón aparece mencionado en este segundo ensayo, no en el primero. Y no dice nada sobre la voluntad. Está hablando de la edad, del tiempo. No, sí, o sea, yo me refiero al texto en general, no a un capítulo específico. O sea, primero hablé del capítulo 57 y luego hablé del anterior, pero fue Sí, sobre el texto en general. pero como mencionas a Catón, Catón es referido en este otro ensayo. Este es un ensayo distinto al anterior. ¿Sí? Ah, vale. Un ensayo este texto es totalmente independiente en ese sentido del anterior, no tiene nada que ver temáticamente ni en realidad, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál sería aquí la afirmación más importante? Ya vamos a terminar. ¿Cuál sería la afirmación más importante aquí, en este segundo ensayo, que se titula de la edad? ¿No? Sí, adelante.
no podría ser, o sea, yo tomé la afirmación como uno de los temas principales, entonces yo diría que es la que dice morir de viejo, es una muerte singular y extraordinaria, mucho menos frecuente que las otras. O sea, teniendo en cuenta todo lo que nos dicen. Porque, bueno, yo, según lo que yo entendí, pues yo pude ver que lo que está haciendo el autor es como que olvidemos de alguna manera el hecho de que la muerte natural, como nosotros le decimos, que es cuando la muerte, cuando llegamos a la vejez, no es la muerte más natural de todas porque en últimas es la más extraordinaria, ya que para llegar a esa edad tuvimos que pasar muchas cosas que como, nos pudieron quitar la vida antes, no sé si se entiende. Entonces, llegar hasta esa edad es una de las cosas más raras del ser humano, no sé si se entiende. Sí, es interesante lo que él propone aquí acerca de la muerte natural, ¿no? Porque nosotros pensamos que es la muerte natural y pensamos que muerte natural es sobre todo morir de viejo. Pero lo que él nos llama la atención, otra vez miren la agudeza, la inteligencia del autor. Un ensayo tiene que ser algo de verdad diferente, ¿no? Sí, para decir lo que todo el mundo ha dicho, entonces no vale la pena. Sí, lo que todo el mundo cree, pues él otra vez empieza refutando una idea que tenemos todos, que es el tema de la muerte natural y está relacionado, por supuesto, con la edad. La idea que tenemos sobre la muerte natural, que es aquella que ocurre para al final ya de una edad determinada, de una edad prolongada, dice Montaigne, empieza por allí, empieza por refutar esa idea. ¿Se cuenta? Dice, no puedo aprobar la manera como entendemos el tiempo que dura nuestra vida. Ya esta es una primera afirmación que él plantea. Está planteando una refutación de una idea común. Miren cómo de una manera similar a como hizo en el ensayo anterior, arranca este. Normalmente también en Montaigne, precisamente ahí está la originalidad, ¿no? Plantea cuestiona ciertas ideas que tenemos como dadas, como preestablecidas, ¿sí? y nos llama la atención sobre que no son realmente tan sólidas ni tan lógicas como creemos, ¿sí? Entonces nos hace pensar, nosotros que pensamos que la muerte natural solo es esa, pero no, él dice, ¿acaso ahogarse en un naufragio, sucumbir en una epidemia, como por ejemplo ahora, o de una pleuresía, no es natural? ¿Sí? Dice Montaigne. Llama la atención inmediatamente sobre una idea equivocada que tenemos sobre lo que es la muerte natural. ¿Sí? Incluso llama la atención y dice, pocos son quienes llegan a viejos. Es verdad, poca gente se muere de viejo. ¿Sí? Pero nosotros creemos, tenemos la esperanza, lógicamente, sobre todo a su edad, de que así sea, ¿no? Espero que así sea, que todos mueran bien viejitos ya cuando hayan hecho todo lo que quieran, vivido realmente. Pero también es cierto que hay que tener conciencia sobre la fragilidad de la vida, ¿no? Creo que esta pandemia nos ha enseñado eso. Que no podemos confiarnos en que vamos a vivir todos los años que esperamos vivir, que la gente a nuestro alrededor lo va a hacer. ¿Sí? Y la idea de la muerte natural. Pero aparte, es bien interesante, de hecho es una idea que domina en gran parte del texto, la desarrolla durante 2 párrafos. Pero luego él cambia, tiene que ver con el tema de la edad lo que sigue, pero ya pasa a otra cosa. Sí, en la primera parte del ensayo, él refuta la idea de lo que entendemos por muerte natural. Y de aquí en adelante, él habla de las obligaciones que debemos cumplir a partir de una determinada edad y cuestiona también, estamos viendo una característica de Montaigne, ¿no? Que es el de pensar con criterio propio y de cuestionar ciertas ideas que tenemos por verdades, ¿sí? Entonces aquí ya
¿qué es lo que cuestiona aquí? Las obligaciones, no debiera decirlo. La idea es que ustedes lo deduzcan a partir del análisis, ¿no? Esa es una parte del texto, pero el texto continúa y buena parte que falta todavía, del tercer párrafo en adelante, ya no habla de la duración de la vida ni de la muerte natural. O sí tiene que ver con ese tema, pero ya habla de las obligaciones que las personas deben tener socialmente hablando a partir de una determinada edad. Y cuestiona que se proponga de una manera, las leyes propongan que el término para valerse por cuenta propia a una edad, miren que en esa época era de los 25 años, ¿sí? Ahora es a los 18. Y sin embargo, es interesante ver cómo los tiempos han cambiado mucho, pero sería muy pertinente hacer un análisis de este ensayo y compararlo con lo que hoy ocurre y a su vez proponer al respecto, ¿no? Porque de pronto el tema de la edad para valerse por sí mismo ha bajado, es verdad. Se supone la mayoría de edad, lo que llamamos la mayoría de edad, los 18 años, aquí en nuestro contexto. En otros países no es así, en Estados Unidos, por ejemplo, es a los 21, ¿sí? Pero aparte de ello, valdría la pena mirar el tema de la madurez. Es cierto, si estas no son excepciones, ¿no? Es muy agudo Montaigne, pero también uno puede pensar, Augusto era Augusto. A los 19 años fue como él dice, juez del mundo, se convirtió en emperador muy joven, ¿sí? Por las circunstancias, pero ese fue Augusto. Habría que ver si una persona a los 19 años está preparado para gobernar un imperio, ¿no? Ni siquiera un tipo como de muchos años como el señor Trump lo estaba, aunque lo fue. Este es el mundo en que vivimos. Pero bueno, esas son discusiones bien interesantes de hacer. De todas maneras, él tiene una propuesta, ¿sí?, que tiene que ver con las exigencias que se hacen a las personas y tomando en cuenta lo que ha dicho al comienzo sobre la duración de la vida, entonces plantea que debiera bajarse la edad en cuanto a los compromisos que ya una persona puede asumir en su vida. No debiera esperarse tanto. Yo creo que eso habría que mirarlo con cuidado, pero es muy adecuado, muy pertinente lo que él propone y su agudeza también, ¿sí? Y van viendo, ¿no? Un ensayo no se escribe de cualquier forma. Miren cómo se nota que él conoce el tema, ¿no? Da argumentos, ¿sí? Trae citas, trae ejemplos, ¿sí? Y allí vamos viendo. Y hay, por supuesto, la afirmación fundamental, que quedaría como una tarea. Bueno, el próximo jueves, este jueves ya es Frankenstein. Entonces vamos a dividir la clase y empezamos con el ensayo y luego seguimos con la novela de Mary Shelley. Bueno, voy a designar a Adriana para que haga el registro de la clase de hoy, para que mañana para que el jueves lo tenga por escrito. Adriana, sería ya la relatividad número 2. Y tienes que escribir la fecha y explicar quiénes, al encabezar con el tema, la fecha y quiénes no estuvieron, indicar qué estudiantes no estuvieron en la clase. Bueno, quiénes participaron, qué dijeron, etcétera, todo eso es lo posible. Se trata de hacer un registro. Puedes hacerlo libremente, ¿no? No tiene que ser tan formal, pero sí tiene que ser riguroso en el sentido de que debe registrar lo más importante de la clase. Adriana, espero que ahí estás escuchando, ¿no? Espero que hayas entendido. Como no puedes
hablar. Listo, ahí lo que has escrito. Entonces, sabes, para la próxima clase, el registro lo empezamos con la lectura del registro, que debe estar puntual acá. La clase empieza con la lectura tuya, ¿no? Bueno, ahí entiendo que hay 20 estudiantes conectados. Me indican, por favor, de todas formas, quiénes no estuvieron. Kenneth. ¿Quién más? Sebastián Herrera. Kenneth, Sebastián y Juan. Juan Mendoza. ¿Y quién más? Falta uno, creo. Hay 24. Bueno. Dinora, tú fuiste la que participaste ahorita cuando me refería al segundo, hice la pregunta sobre el segundo ensayo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, repito, Juan, Kenneth y ¿quién más? ¿No estuvo? Sebastián. Juan, Kenneth y Sebastián. Listo. Bueno, entonces cuídense mucho, nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego, profe.